Tengo el honor, como siempre, de platicar con el maestro Cuellar. Arnoldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes, noches. Gracias y saludos al auditorio. Como siempre, honrado, me quedo Arnoldo. A ver, platícanos un poco, ¿cómo se origina esta historia y cómo tratar de entender el porqué de esta actitud por parte de las autoridades? Mira, esto tiene su origen en una denuncia realizada por mí. No sé si recuerdes, incluso lo llevé a la mañanera en Sí, el sí, sí. 2021. Mis comunicaciones fueron hackeadas y a través de ello entraron a nuestros espacios internos de Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, donde en medio de la pandemia estábamos trabajando toda la edición del medio. Bueno, pues nos quedamos sorprendidos, hicimos todo lo que se aconseja en estos casos, cambiar de aparatos, medidas de seguridad, etcétera. Hasta que unos meses después ocurrió el que me contactó a mí en lo personal, una persona que también había sufrido un hackeo similar al mío en la misma fecha. Se trataba de un empresario del área de seguridad, una persona extranjera que trabaja en México. No comento su nombre, no tengo la autorización. Él hizo público todo esto también a través de una denuncia ante el Ministerio Público. Cuando me comparte su denuncia, entiendo qué fue lo que nos pasó. Y entonces yo hago mi propia denuncia, la presento en la Fiscalía General de la República en la oficina local de Guanajuato, agregando como elemento de prueba la investigación que había hecho este empresario, donde dejaba muy en claro que los teléfonos habían sido, primero suplantada la identidad de las personas que fuimos hackeadas, éramos 6 personas, y después, mediante lo que llaman ingeniería social, se habían dado de alta en nuestras redes y habían logrado las contraseñas para ingresar, en mi caso, a la mensajería de Telegram. Esta denuncia fue turnada de manera indebida, le fue dada vista a la Fiscalía del Estado de Guanajuato por la delegación de la Fiscalía General de la República. Es decir, la Fiscalía General de la República en Guanajuato decidió no abrir una carpeta, no tomar en serio mi denuncia y se la turna a Carlos Amarripa, el fiscal de Guanajuato, a un subordinado de él. Lo consideramos muy grave porque suponíamos que el hackeo provenía de la propia fiscalía, que ahí había sido planeado, había sido ordenado independientemente del camino que se había elegido para hacerlo, puesto que estábamos en ese momento investigando este trabajo periodístico que a la postre nos hizo ganar el Premio Nacional el año pasado, que fue un perfil amplio de Carlos Amarripa Aguirre como el fiscal más antiguo de México. En ese momento tenía 12 años al frente de la Procuración de Justicia en Guanajuato, recién nombrado fiscal autónomo, antes 9 años como procurador. Y suponíamos, además, por otra serie de acosos que se han venido viviendo en redes y comunicaciones de todo tipo que creíamos eran apócrifas, de gente que nos decía los están espiando, toda esta parafernalia que nunca acabas de entender cuando estás tú trabajando en tus Claro. investigaciones periodísticas, ¿no? Bueno, uno de los personajes que se menciona en la investigación que nosotros aportamos como prueba es Paul Cortés Suárez, quien es el director de inteligencia de la Fiscalía de Nuevo León y a quien se acusaba o se le señalaba como probablemente el autor de esta intervención en los teléfonos que habían sido hackeados, pues digamos, en paquete, ¿no? Incluyendo el mío. No se le acusaba directamente por falta de pruebas, se señalaba nada más los indicios y se pedía que investigara la Fiscalía General de la República a quien resultara responsable. Después de mi presencia en la mañanera, se abrió una carpeta de investigación en la FEADLE. La FEADLE atrajo lo que su delegación Guanajuato había hecho mal y había enviado a Samarripa y le pidió también a la Fiscalía de Guanajuato que se abstuviera y atrajo la investigación completa. Entonces, es derivado de esto que Paul Cortés Suárez ahora, hace unos meses en Nuevo León, presenta una denuncia en mi contra. Él argumenta que le llegó un correo de un remitente que él dice desconocer, un remitente, eh, un correo que puede construir, crear cualquiera en Gmail, o sea, puede ser falso, un perfil falso, donde le avisan que lo estamos demandando y que lo estamos investigando. Eso lo considera suficiente para sentirse amenazado, presentar una denuncia, y el Ministerio Público de Nuevo León lo considera también suficiente para abrir una carpeta e iniciar todo este trámite de pedir la colaboración de la Fiscalía de Guanajuato, que también de manera muy expedita realiza su propia investigación y me coloca a mí en un cuadernillo, así le llaman, pues tratarse de una colaboración con otra fiscalía,
como imputado, como acusado del delito de amenazas y injurias, que en Guanajuato ya no existe como delito. Por ese solo hecho, Guanajuato debió haberse pues, desistido de realizar una investigación, porque aquí ya no son delitos la difamación y las injurias. No lo hizo así. Me llama la atención, Jesús, con esto quiero, bueno, pues concluir esta parte para escuchar también tus opiniones y tus preguntas, que una fiscalía rebasada por el alto nivel de delincuencia que se vive en Guanajuato, donde las víctimas constantemente se están quejando de la falta de atención de los fiscales, del Ministerio Público, haya decidido destinar toda una infraestructura de alrededor de 5 personas a investigar este rumor derivado de un correo electrónico donde se me señala a mí como responsable de un presunto delito. Lo tomo Arnoldo, como una... Sí. es sistemático, es decir, estamos hablando de un personaje que tiene 14 años al frente de la Procuración de Justicia de un estado. Tú y yo lo hemos platicado en otras ocasiones. Un estado que ha visto cómo la seguridad va en detrimento, la violencia va creciendo. ¿Es sistemática este tipo de actitud, estas prácticas hacia la prensa de Guanajuato? No, regularmente el fiscal da entrevistas a medios que le son afines, que son amistosos con él, que lo tratan muy bien, que consideran todo este discurso de que es la mejor fiscalía del país, que está muy bien valorada, que da muy buenos resultados, cosa que ni tú, ni yo, Por favor. ni millones de guanajuatenses ven en la realidad. Somos pocos los medios que estamos hablando de forma crítica del trabajo de la fiscalía. Contra estos medios, pues yo no te diría que un acoso sistemático, un acoso esporádico, sí, pero sí un sistemático bloqueo y este ninguneo de no contestar nuestras preguntas, no atender nuestros requerimientos de información. Nosotros hemos solicitado desde hace más de un año entrevistas con el fiscal. Lo solicitamos cuando hicimos la propia investigación para darle a conocer lo que estábamos encontrando y tener su punto de vista y poder llevar ambas partes. Nunca fue posible. En ese sentido hay una cerrazón total, ¿no? Y se lo permiten, además se lo permiten los diputados de Guanajuato, que son los únicos que podrían llamarlo a cuentas. El gobierno del estado se escuda en el tema de la autonomía, dice que ahí no se mete. Cada día le ceden más poder a este fiscal, ¿no? ¿Cuál es la situación que priva, mi querido Arnoldo, al interior precisamente de PopLab? ¿Cuál es la situación que priva en materia de seguridad hacia ustedes en este momento? Nosotros estamos fuertes, estamos tranquilos, hemos tenido todo este apoyo de muchas organizaciones solidarias para tener pues, mecanismos y protocolos de seguridad física, emocional y digital. Sin embargo, no queremos normalizar esta situación. Nos parece que ahora sí que no es normal, como dice una destacada analista, Viridiana Ríos, que tengamos que estarnos defendiendo constantemente de la autoridad, de quien se supone que nos representa, de quien nos debería defender, y no pasar un poco a la ofensiva y denunciar lo que es lo que hemos hecho ahora. Lo hicimos con la denuncia por espionaje, estamos ahora presentando una queja en derechos humanos por esta investigación espuria, que además ni siquiera se completó, porque cuando yo iba a dar mi declaración, mi respuesta a las acusaciones de Paul Cortés Suárez, no fue recibida mi declaración, ¿no? Se me notificó que ya se había devuelto a Nuevo León, porque Guanajuato no era una autoridad actuante, en un evidente, digo, dime qué más intimidatorio hay que llegue un ministerial a tu casa, te entregue un requerimiento, te diga que estás acusado, tú acudas a la fiscalía, te lean ahí tus derechos, te pidan que declares, pides una semana para hacerlo en forma, una vez que conoces de qué se trata, y cuando lo haces no te dejan. Se trata como de un marcaje personal, como de, si estamos hablando de fútbol, ya te hicieron un foul para que ya no vuelvas a entrar a esa jugada y tengas un poco de temor, ¿no? Entonces, es una actitud absolutamente hostil, intimidatoria, inhibitoria del trabajo periodístico, salvo que fueses, pues, elogioso del trabajo del fiscal, lo cual en Guanajuato no se puede cuando vemos todo lo que está ocurriendo. Acabas de dar cuenta de la masacre del balneario y todos los días o muy seguido hablas de Guanajuato sobre estos hechos que acontecen, ¿no? Efectivamente, Arnoldo. Pues yo te quiero agradecer estos minutos y por supuesto estamos en contacto para darle seguimiento a este y otros temas con los cuales tú y yo hemos estado platicando en otras ocasiones. Te mando un fuerte abrazo, Arnoldo, y estamos pendientes. Pues yo te agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad de hablar de estas cosas. Un abrazo y seguimos aquí en Guanajuato pendientes de todos.
Gracias.